Nos propone hoy la Iglesia en esta celebración de la Eucaristía la figura de San Vicente de Paúl, que continúa presente en la obra que él inició, tanto en la Congregación de la Misión como en las Hijas de la Caridad. ¿Qué podemos destacar de él? Lo más importante es esa afirmación que tenía la monición de entrada, que quiso convocar a sacerdotes para su formación según el estilo de vida apostólico. Es lo que destacaba. Siempre la Iglesia, siempre, en todos los momentos, necesita volver al origen, a lo que fue la vida apostólica, porque este es el modo con que ha comenzado la Iglesia, pero también no solo ha comenzado, sino que marca el modo como hemos de continuar. ¿Qué significa el modelo de la vida apostólica? Pues en este caso la vida comunitaria y después la misión. O sea, vivían en comunidad, según narra los Hechos de los Apóstoles, escuchando la enseñanza de los apóstoles, viviendo la comunión, incluidos los bienes, fraccionando el pan, que es la Eucaristía, y unidos en la oración. Ese modelo es permanente. Y la Iglesia, siempre que ha necesitado una reforma en cualquier momento de la historia, tiene que mirar a la Iglesia apostólica. Es lo primero que quisiera destacar de San Vicente de Paúl. Formar sacerdotes para que después ellos fueran como los apóstoles, itinerantes también, que fueran a la misión de un sitio para otro, como hicieron los apóstoles. Y después la mirada que tenía San Vicente de Paúl, como hemos escuchado también, sobre los pobres, viendo en ellos el rostro de Cristo. No es fácil, porque nos acomodamos a la vida, a los trabajos que tenemos que hacer, pero ahí es verdad que hay una llamada particular que está dicha por el mismo Señor, cuando en ese juicio final, que narra en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, porque me viste enfermo o desnudo o en la cárcel. Bueno, ahí hay una mirada que eso la tenemos nosotros que pedírsela al Señor, no se adquiere espontáneamente, es una mirada para ver en el otro a Cristo, en todos. Porque hay pobres que son pobres de bienes materiales, hay otros que son muy pobres de bienes espirituales, de lo que significa la dignidad más alta de la persona, y en cualquiera de ellos hay que ver el rostro mismo de Cristo, que está como reclamando, en este caso, lo que él quiso poner en marcha, la misión de ir a buscar a aquellos en los que hemos de contemplar el mismo rostro de Cristo y verlo en sus propias necesidades. Después, si han leído esta mañana el texto del oficio de lecturas, él tiene esa, diríamos, impronta de decir que él reclama mucho lo que es, en este caso, la atención a los pobres. Y dice una cosa que puede tener un matiz que hemos de saber valorar. Y es que en el momento en que uno incluso está orando y ocurre una necesidad, deja la oración y va a atender esa necesidad, pero continúa la oración. O sea, ora, pero de otra manera. No es que olvide lo que está tratando de su intimidad con el Señor, sino que va a reconocerle en la actividad que va a realizar. No es menospreciar la oración respecto a una actividad caritativa o de simple filantropía, no, sino que continúa la oración como continúa la Eucaristía. Nosotros venimos a vincularnos con el Señor para después poder con Él llevar adelante lo que es el apostolado o la misión. O sea, esto para destacar estas tres cosas en San Vicente de Paúl. El texto del libro de Esdras es impresionante porque son de los textos del Antiguo Testamento que recogen un modo de orar. Eso para nosotros es importante. Este libro de Esdras, también el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene una oración, un modo de orar estupendo, como la reina Esther, cuando también tiene que acogerse a Yahvé. Es decir, son modos de orar. En este caso, Esdras, el sacerdote, lo que hace es, dice, después de la ofrenda de la tarde, por tanto está en un clima de ofrenda y de oración, salí de mi abatimiento y con mi vestidura y el manto rasgados, que son los gestos de expresar momentos, diríamos, de desgracia o momentos, diríamos, en los que uno necesita expresar todo lo que hay dentro de su espíritu, me arrodillé. También el cuerpo ora, dice, me arrodillé, extendí las manos y las palmas de mis manos hacia el Señor, que es otro modo que muy representativo, también está en las catacumbas. Me arrodillé, extendí los brazos, puse las palmas hacia el Señor, mi Dios, y exclamé. Y aquí hay una teología de la historia.
Dios mío, estamos en el exilio, es decir, ¿por qué nos pasan estas cosas? No porque nuestro ejército era más débil, porque hemos pecado. Es decir, relaciona lo que les ocurre con la fidelidad o no a Dios y a la alianza. Y esto también nosotros lo hemos de entender. O sea, somos fieles al Señor, no es que ser fieles al Señor significa que todo lo que sucede a nuestro lado entonces se va a arreglar y vamos a estar sin ningún tipo de problemas, no. Pero sí vemos que en este caso el exilio va a ser una bendición para este pueblo. Entre otras cosas porque van a salir de esa imagen que tienen de pueblo elegido de Dios, el monoteísmo solo para Israel, o sea, un solo Dios y solo para Israel, por tanto Dios es el Señor de Israel, de este pueblo, otros tienen otros dioses, no. Es en el exilio donde empezarán a comprender la universalidad del monoteísmo, un solo Dios para todas las naciones. Porque el Salmo expresa esto mismo cuando en un momento determinado dice: dadle gracias, hijos de Israel, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, porque para ellos también es el Dios de Israel. Aquí es donde empieza en el exilio lo que es el conocimiento del monoteísmo de Israel, que se abre a la universalidad de las naciones. Y es ahí donde empiezan, dentro de los relatos de testimonio de la presencia de Yahvé en la historia, los relatos de la creación. Los relatos de la creación, estos dos del Génesis, son muy tardíos, pero los comprenden entonces. Es que Dios ha creado al hombre y ha creado a todas las criaturas, y Él es el único Dios, no de Israel. No es un Dios de nuestro pueblo, que puede estar al lado de otros dioses, aunque sea más potente, sino es el único Dios. Entonces, tienen otra mirada sobre lo que es el monoteísmo, es decir, un solo Dios, que descubren después con toda la revelación completa de Jesucristo, que es un Dios amor, que vive esa realidad de relaciones entre las personas de la Trinidad. Pero es importante esto. Es decir, una desgracia, como es el exilio, lleva una bendición. Se acostumbran a orar, primero para reconocer que no han sido fieles. Señor, perdona nuestros pecados, no hemos sido fieles. Todo esto nos ocurre porque no hemos respetado nosotros ni nuestros padres la alianza. Pero eso que era una desgracia, el haber sido sacados de su tierra, haber llevado a ser esclavos, que somos esclavos, pues se transforma en una bendición, como la primera persecución de los cristianos. La primera persecución de los cristianos, es decir, los sacan de Jerusalén y a la medida que se van a otros pueblos van anunciando lo que han visto respecto a la resurrección de Jesucristo. Pero aquí hay un efecto, y es que la oración produce efecto. Se pone de rodillas, extiende los brazos, pone las palmas, ora y dice: hemos pecado. El Señor reconoce la infidelidad del pueblo y ahora fijaos lo que dice: pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto. Y esto ocurre a lo largo de la historia muchísimas veces. Podemos pensar que ahora en Europa, en Occidente, se está viviendo un proceso de secularización profunda y por tanto de descristianización. Dice, ahora el Señor ha querido dejar un pequeño resto, ha ocurrido muchas veces, un pequeño resto, pero un pequeño resto que va además a contemplar cómo Dios obra incluso en los paganos. Porque van a volver a Judá y a Jerusalén, a Judea y a Jerusalén, porque así lo decide Darío y Ciro, que son reyes persas. Los reyes persas les conceden volver a su tierra, y no solo volver a su tierra, sino reconstruir el templo, que es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Y dice Ageo, uno de los profetas menores, dice, y este templo será mejor que el anterior. Por tanto, hemos de aprender a ver que el desarrollo de la historia nunca nos puede hacer caer en la desesperanza. Las situaciones difíciles pueden ser una ocasión de bendición y de gracia, y a través de ellas Dios puede sacar, en este caso, un resto y llevar, diríamos, a la gloria de poder, más allá del templo de Salomón, reconstruir el templo, que será mucho más que el templo antiguo. Por tanto, el Señor es verdad que Él les ha puesto la prueba del exilio. Él dice que el Señor nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Y en cualquier momento de la historia, insisto, incluso ahora en la revelación completa de Jesucristo, estas situaciones se repiten. Bueno, pues, ¿y cómo lleva adelante la Iglesia la misión? ¿Y cómo la llevó, en este caso, San Vicente Paúl? Más allá de esta realidad de que el estar en el exilio con los gentiles y allí orando, al final la respuesta de la oración es que pueden volver y pueden
no solo comenzar de nuevo, sino acrecentar la hermosura del templo y la gloria de Dios en medio de ello. Porque el Señor reviste a las personas y las envía. Las reviste de, dice aquí dos palabras, de poder y autoridad, dinamis y exusía. Les da la fuerza misma. Luego miramos nosotros del Espíritu Santo, cuando ya pues ordenan a un obispo, a un sacerdote, y le ponen las manos para que descienda sobre el Espíritu Santo. Dios no envía a nadie, ni a San Vicente Paúl, que no lo revista de poder, en este caso para expulsar demonios, para curar enfermos, y de autoridad, para hacerle a él presente. Y esto en la Iglesia es muy importante, porque necesitamos a los apóstoles, a los pastores, necesitamos a los obispos, necesitamos a los sacerdotes que estarán revestidos de autoridad. Si un sacerdote por naturaleza es exorcista, aunque ahora la Iglesia lo tiene limitado y solo se lo concede a algunos, los obispos lo son todos, para expulsar a los demonios, pero también, es decir, tener la autoridad de citar al Espíritu Santo y que venga para que se dé el milagro de la Eucaristía y el cielo se haga presente en el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora es limitada la misión porque los envía simplemente a los pueblos de Israel. Después ya dirá, id al mundo entero y predicad el Evangelio, bautizad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso les envió a anunciar el reino de Dios, que es el mismo, anunciar la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios, que coincide plenamente en la persona de Jesucristo. Él es el reino de Dios presente en medio de nosotros. La Iglesia que él instituye es Cristo en medio de nosotros. Cristo en medio de nosotros, esperanza de la gloria, y eso es el reino de Dios, es Jesucristo resucitado y glorioso presente en medio de la asamblea cristiana, particularmente la Eucaristía, porque ahí se cumple el reino de Dios y la Iglesia está al servicio de ese reino de Dios. Bueno, pues anunciad el reino de Dios y curad a los enfermos. La Iglesia, ¿cómo los cura? Pues en la confesión de los pecados, porque los pecados principales son los pecados del Espíritu. Y también pues la potestad de expulsar a los demonios y todas las cosas que atrapan a tanta gente en esta sociedad, a veces pues tan invasiva, de cosas que distraen y que debilitan a las personas cuando no las enferman, en tantas realidades que les pueden ir más allá de lo que son, ¿no? Y luego la condición para acabar. Les reviste de autoridad y de poder. Les envía a anunciar el reino. Les da la potestad para curar enfermos. Y después la precariedad. No llevéis nada. ¿Para qué? Para que se manifieste que la gloria no es vuestra, sino que la gloria es de Dios. No llevéis ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, no tengáis dos túnicas, ¿no? Y después esta realidad que aquí aparece insinuada, pero que después en la Biblia se desarrolla mucho, que es el tema de la hospitalidad. El que anuncia el Evangelio, pues tiene que ser acogida, acogiéndole a él se acoge a Cristo. Y eso sirve también para cualquier persona. La hospitalidad es una virtud cristiana por excelencia. Cuando acogemos a alguien en casa, a quien acogemos es a Jesucristo, como le pasó a Abraham cuando recibió la visita de los ángeles. Siempre recibimos al Señor, ¿no? Si no reciben, pues sacudíos del polvo de los pies y id de aldea en aldea, y así se pusieron en camino. Bueno, pues no nos vienen mal estas palabras, son muchas, pero cada uno que escoja aquella que le resulte más necesaria para su vida espiritual. Yo me quedaría en este caso con esta oración impresionante de Esdras, que reconoce la infidelidad, que reconoce que el exilio ha sido una bendición y que ahora, de improviso, hemos quedado una insignificancia, un resto, pero mira, el Señor, a través de los paganos, que no ha sido conquista nuestra, nos ha dado volver a nuestra tierra y empezar de nuevo y reconstruir el templo.